decía Hemingway que si quieres observar el ejemplo de una sociedad mal gestionada, un país mal gestionado, lo descubres siempre en la guerra y en la inflación. Sí. Ahora tenemos las dos en Europa. La inflación, cuando la sumas al desempleo, te da el famoso índice de miseria, en el cual pues, los países que salen con mayor sumando de ambos factores, pues los más miserables. Posiblemente el peor país del mundo será Venezuela o Zimbabue. Pero claro, en España, con una tasa de desempleo de 14 y con inflación actualmente pues cerca de 8,5 puntos, pues tenemos un índice de miseria bastante claro. La inflación afecta sobre todo a las clases más bajas y genera un gran problema social porque no puede sostener el consumo. Entonces, me gustaría un poco reflexionar, también mirando el medio plazo, para entender hacia dónde vamos en el mundo de la inflación. Y también destacar pues, que la inflación tiene efectos positivos y efectos negativos. La gente habla de los negativos, pero de cara a los gobiernos, la inflación se hace recaudar más y sí. al aumentar más el PIB nominal, pues reduces la ratio de deuda sobre PIB, ¿no? Y al final tienes incentivos perversos. Sí, eso. Hay un incentivo perverso que es la teoría de que cuando sube la inflación, baja la deuda. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no pasa, ¿no? Porque si vas a la historia de los últimos 70 años, resulta que, claro, como los gobiernos con la inflación gastan mucho más, resulta que se meten en una espiral de déficit estructural que, en cuanto llega esta inflación, es decir, ya el crecimiento ya es bajo y la inflación sigue siendo alta, entonces el agujero fiscal aumenta, ¿verdad? No, yo nunca he visto ningún efecto positivo a la inflación, ni muchísimo menos el hecho de que sea una subvención a los endeudados y a los malos gestores, ¿no? Ningún efecto positivo a la inflación. ¿Cuál es el problema de la inflación? Aquí el problema de la inflación es que si tú tienes un coche que va a un máximo de 60 kilómetros por hora y empiezas a apretar el acelerador y esto sigue yendo a 60 kilómetros por hora y vuelve y apretas más y más, te pueden pasar dos cosas, o que gripes el motor o que salgas a 200 por hora y te pegues una piña. En los países desarrollados, Reino Unido, Estados Unidos, la eurozona, se decidió acelerar y acelerar. En medio del cierre de la economía, decides aumentar la masa monetaria 5 veces más que en el bazooka de Draghi y, además, llevarlo todo directamente a monetización de gasto público corriente. Y cuando se reabre la economía al efecto normal de la reapertura, le añades el hecho de que no solamente no se reduce eso, sino que se mantienen los mal llamados estímulos. Gracias, acabas de crear la inflación que querías, lo que pasa es que se te ha desbocado. Y lo que más me preocupa es escuchar a los gobiernos y a los bancos centrales que la manera en la que se va a controlar la inflación es destruyendo la demanda en el sector privado. Porque claro, los gobiernos gastar no quieren dejar de gastar ninguno, ¿no? Yo la verdad es que siento un poco en el sentido de que, a ver, por un lado, creo que siempre sigo mucho la masa monetaria y de hecho lo estuve comentando que me preocupaba ese crecimiento de la masa monetaria que te genera inflación. Pero es verdad que la evidencia empírica es muy baja en los últimos 40 años de que hay una relación directa entre masa monetaria e inflación. Y al final, para mí la clave de si la inflación va a ser o no persistente es si se generan efectos de segunda ronda. Es decir, si yo veo que sube la inflación un 8%, le pido a mi jefe que me suba un 8% el sueldo, me lo confiere y mi jefe tiene que subir el precio de las cervezas que venden en el bar un 8%. Entonces se te queda la inflación. Y cuando analizas ese riesgo de efecto de segunda ronda, el mejor indicador de tensionamiento de un mercado laboral es la relación que existe entre desempleados y empleos vacantes. En Estados Unidos hay ahora 12 millones de empleos vacantes y hay 6 millones de desempleados. Y los sueldos suben un 5,6%. Incluso con un mercado tan tensionado, los sueldos no suben al nivel de la inflación. Es decir, que te apunta a que la inflación americana va a empezar a remitir. Si miras hoy España, tenemos algo más de 3 millones de desempleados y hay 100.000 empleos vacantes. Es decir, que es un mercado laboral mucho menos tensionado. Los sueldos pues acabarán subiendo un 3,5%, pero en ningún caso veo que los sueldos acaben llegando a los niveles actuales de inflación y eso te va a llevar a que la inflación está aquí para quedarse, pero en ningún caso en estos niveles. Los futuros que he mirado esta mañana de inflación están apuntando a 2,2 los próximos 10 años, que a mí me parece razonable esos niveles. O sea, la inflación está aquí para quedarse, pero no en niveles tan alarmantes como los actuales, ¿no? Claro, entremos en esto, porque es interesante que estemos en desacuerdo.
Primero, eso de que el aumento de la masa monetaria no genera inflación, no ha generado inflación en precios de bienes y servicios que consumimos cada día, ha generado una monstruosa inflación en activos. Entonces, claro, eso es inflación, ¿de acuerdo? Y además, claro, lo que genera la inflación es el aumento de la masa monetaria muy por encima de la demanda de dinero, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el 2020 particularmente? En el 2021 has aumentado masivamente la masa monetaria 3-4 veces por encima de los niveles de expansión cuantitativa salvaje y, además, se ha ido directamente a consumo público. Es decir, te has convertido, has tocado de refilón el modelo argentino. Y cuando tocas de refilón el modelo argentino, tienes de refilón la inflación de Argentina. Entonces, el efecto monetario para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque los efectos que tú estás diciendo, que son correctos, pueden darse y seguir la inflación subiendo. Te puedes encontrar con una situación, y esa es la que me preocupa a mí, en la que hoy, mientras estamos hablando de normalización de política monetaria, el aumento de la masa monetaria en la eurozona es del casi 9%. Porque yo pienso, bien, si quitamos el escenario de una crisis, ¿qué tiene que pasar en la lista de precios que conforman el IPC para pasar de un 8 a un 2? Que bajen la inmensa mayoría entre un 20 y un 30%. ¿Cómo bajan todos esos precios entre un 20 y un 30%? O retiras cantidad de dinero masivamente, cosa que no va a ocurrir con estos niveles de crecimiento, o tienes una crisis. Yo creo que no hay ninguna de las dos. Si el problema es un shock de oferta, tendríamos que tomar medidas de oferta, y no se están tomando. Y si el problema es un shock de demanda, que tampoco es, no es ni un shock de oferta ni un shock de demanda, no sé si estarás de acuerdo, y si es un shock de demanda, entonces tienes un verdadero problema de inflación persistente, ¿vale? No es ninguno de los dos, desde mi punto de vista. La oferta de esos bienes que se han disparado está a máximos históricos. O sea, nunca ha habido más oferta de petróleo, por ejemplo, y el petróleo está por las nubes. Entonces, ahí es de lo que me preocupa a mí. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo particularmente, para ver la inflación al 2,2%, o empiezan a jugar con cómo se calcula la inflación, que es la otra manera de reducir la inflación, que es la que se ha utilizado en otras épocas, o empiezan a jugar con los pesos, o me lo veo muy difícil. Tienes razón en una serie de factores que estás mencionando, pero hay una serie de factores muy asociados a la pandemia, en el sentido de que cuando llega la pandemia nos morimos todos de miedo, porque tenemos miedo a perder nuestro trabajo, se dispara el ahorro y reduzco mi nivel de consumo en el mes de marzo. En el mes de mayo, más o menos intuyo de que no voy a perder mi trabajo y empiezo a consumir. Bien. Si tu base de consumo muy a lo bruto es que consumes la mitad de tu renta en bienes y la mitad en servicios, en bienes, por ejemplo, comprarte una bicicleta estática, en servicios ir a un gimnasio o ir a una discoteca. Cuando empezamos a consumir en el mes de mayo del año 2020, no podíamos ir a discotecas ni podíamos ir a gimnasios, con lo cual la demanda de bienes, que te había caído más o menos un 15% desde el COVID, se dispara y pasa a un más 15. Es decir, que sube 30 puntos en cuestión de 6 meses, Sí. Cosa que no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces da igual tu capacidad de fabricar bicicletas en China, que al final, si toda la demanda occidental se va hacia bienes, te genera automáticamente una inflación del precio de los bienes que se va al 12%. Y parte del problema de la inflación, parte, no todo, está muy asociado a esta sobredemanda de bienes. Y lo que estoy observando mes a mes es que según las economías van volviendo a la normalidad, vamos más de discotecas, vamos más a hoteles, gasto más en servicios, empiezo a gastar menos en bienes. Es un proceso lento, Claro. pero ese proceso poco a poco te va a ir explicando menores niveles de inflación. Hombre, pero claro, es que aquí hay el otro problema de la inflación de verdad, el de verdad. Fíjate, si tú ves la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el periodo en el que nos decían que no había inflación, y lo pones en acumulativo, que es lo que es la inflación, es de un 40%. Joder. Entonces, una pérdida de poder adquisitivo de 40% con el crecimiento de la productividad en cero y el crecimiento de los salarios reales en cero es muy relevante. ¿Estás de acuerdo que si en marzo estaba la electricidad a 500 euros el megavatio y en marzo del año que viene la electricidad está a 200 euros el megavatio, vas a tener deflación en el precio de la electricidad? Ojo, vas a tener deflación en el precio de la electricidad, como se calcula en el IPC, pero el ciudadano va a pagar más teniendo el precio mayorista a casi la mitad. Nosotros podemos debatir todo lo que queramos sobre las políticas inflacionistas y lo que se hace y lo que no se hace.
que va a haber una revisión a la baja y que te van a decir baja la inflación, estupendo. Pero ¿por qué me preocupa a mí? A mí no me preocupa porque el titular le venga bien al gobierno de baja la inflación al 5%, ya ves tú, baja la inflación al 5%, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el empobrecimiento de la población, especialmente de la clase media, es inexorable.